agradecerles por estar y invitar a la persona que va a moderar la mañana, que es Moira Rimaza. Solo presentarla: Moira Rimaza, activista, feminista, compañera de luchas, muchas luchas, ¿no?, de muchísimos años, y creo que nos queda todavía muchos más años de lucha todavía. Moira Rimaza trabaja en el colectivo Rebeldía, de hecho es parte activista de ese movimiento y de la organización, y le hemos pedido que hoy nos modere, en la lógica de que la moderación, se habrán dado cuenta, es más un dejar hacer, dejar pasar, pero con algún límite mínimo de tiempo. Entonces, muchísimas gracias. Yo les voy a hablar desde un lugar de enunciación un poco distinto, y quiero explicitarlo, porque los enunciados construyen, crean verdades, y por lo tanto es importante saber desde dónde uno articula esas verdades. Yo les voy a hablar desde 5 afirmaciones que hacen a mi locus de enunciación. La primera gran afirmación que voy a hacer en esta charla es que, para mí, al igual que para muchos otros teóricos, la historia de las civilizaciones es la historia de la guerra. Y por lo tanto, cuando hablamos de poder y violencia, claramente ya podemos ir intuyendo de dónde aparece. Guerra entre razas. Razas acá está puesto como grupos étnicos distintos, no en su connotación racista, hija del siglo XVIII. Entonces, primera hipótesis de donde voy a partir: la historia de las civilizaciones es historia de la guerra, desde cromañones versus neandertales hasta hoy. La política es otra forma de guerra, es decir, la política es la guerra por otros medios, para nosotros que hablamos desde este locus. Y por lo tanto siempre estamos en guerra, siempre estamos metidos en procesos violentos. Amén de que la guerra, como la conocemos, la guerra armada, también es parte de nuestra modernidad contemporánea. Segunda hipótesis: ¿por qué guerrean los humanos desde tiempos inmemoriales? Por la disputa por el sentido. Lo que nos mueve a pelear, a entrar en guerras, en violencia, es la disputa por el sentido. ¿Y qué es el sentido? El sentido es el conjunto de saberes. ¿Y qué son los saberes? Los saberes son las sumatorias de la doxa y las epístemes. ¿Qué son la doxa? El saber de la gente, el quehacer de la gente, lo empírico, lo que cada día, cotidianamente, la gente vive. Esa es la doxa. ¿Qué es la epísteme? Es la sistematización de esa doxa, lo que llamamos ciencia. No puede haber ciencia si no hay doxa. No es al revés. Es decir, la ciencia no nace de un iluminado. La ciencia nace al calor de las experiencias de la gente. Y la suma de esa doxa más esa ciencia es lo que nosotros llamamos saberes, que no es otra cosa que el conjunto de verdades que una cultura tiene respecto de su mundo ontológico, nociológico, semiológico. No me voy a detener ahí porque eso es muy amplio y es muy filosófico. Entonces, detrás de estos saberes están las verdades. ¿Las verdades de qué? Las verdades sobre Dios, las verdades sobre el cosmos, las verdades sobre la naturaleza, las verdades sobre el hombre, las verdades sobre nuestros valores, etcétera, etcétera, que hacen a todas nuestras culturas. ¿Por qué guerreamos? Por la imposición de esas verdades. La verdad es uno de los fundamentos menos reemplazables. Las culturas, la mayoría de las culturas, no tiene un reemplazo para la verdad. No hay un valor superior que pueda reemplazar la verdad. Y por lo tanto, esas culturas que tienen a la verdad como su centro, las verdades como fundamento de sus instituciones, las verdades como fundamento, cuando digo instituciones me estoy refiriendo al conjunto de normas, reglas, a dispositivos de saberes que generan y producen relaciones de poder. Ayer hemos visto algo de eso. Entonces, esas instituciones están sostenidas en la verdad. Pero la verdad, además, es otro elemento. La verdad es el germen del poder.
Las personas que poseen las verdades son personas que tienen poder, que la gente les reconoce poder. Y por lo tanto, cuando hablamos de que la guerra es por la disputa del sentido, claramente ya podemos ir viendo entonces cómo es que ocurre esto. El cuarto elemento es que el sentido, el saber, el conocimiento, todo esto es una invención. Y cuando digo eso, es una invención que produce poder. Cuando digo eso, digo que no es una cosa que llegó en un estampido cósmico de la galaxia cercana, o que un Dios malévolo nos los mandó para que peguemos desde tiempos remotos. No, es un producto del ser humano. El ser humano inventa estas verdades a lo largo de la historia. Último punto que hace a mi locus de enunciación: la violencia, por ende, es estructural y es histórica, y tiene como antecedente todo esto. Vivimos entonces en una cultura de guerra. ¿Dónde se sustenta? Voy a pasar rapidito. ¿Dónde se sustenta esta cultura de guerra? ¿O dónde la podemos ver de manera empírica? En el conflicto. La guerra y la violencia y el poder son intrínsecamente humanos, forman parte de nuestra vida como seres humanos. No es ajena a nosotros, no son temas ajenos a la vida humana, son parte de. Los seres humanos vivimos siempre en conflicto, permanecemos en conflicto desde nuestro íntimo hasta nuestra socialidad mayor. Nuestro estado personal de conflicto se llama hastío. El hastío es una frustración, es un desgano, es una lucha, una guerra conmigo mismo, hasta las manifestaciones más grandes y profundas de la conflictología, que es la guerra. La guerra es la expresión más grande de nuestra frustración, de nuestro desgano, de nuestro desinterés, de nuestro ejercicio de poder, de nuestras violencias profundas e íntimas. No voy a entrar en todo esto porque es muy complicado y además es muy largo, pero los conflictos pueden ser negativos y positivos. Hay conflictos negativos, son obviamente aquellos que están permeados por la violencia, pero el conflicto en sí mismo no es una cosa negativa per se. Hay conflictos que pueden transformar el mundo, así como hay conflictos que pueden también afectar de manera profunda a las sociedades y sobre todo los sujetos. El ejercicio del poder, por tanto, está en todos los dispositivos, y cuando digo dispositivo me estoy refiriendo a las instituciones, desde la familia, la escuela, el ejército, los ministerios, las oficinas, las ONGs, etcétera, etcétera. En todas esas instituciones de secuestro se ejerce poder de diferente manera. Esos tipos de ejercicio de poder han generado diferentes tipos de Estado y diferentes tipos de instituciones a lo largo de la historia de la civilización, dependiendo el momento histórico y dependiendo del lugar donde ha ocurrido este tipo de cosas. Hemos pasado de estados territoriales con sociedades de soberanía construidas merced a un derecho de conquista, un derecho de guerra, de violencia de la guerra, fundados en la ley y la prohibición. Hemos pasado a estados de población, de sociedades disciplinarias, basados en todo el tema jurídico y de derechos. De hecho, tenemos en el actual diagrama de poder todo eso junto en actualizado. Sociedades profundamente disciplinarias, donde lo fundamental ahí es la formación del cuerpo máquina, es decir, el cuerpo útil, ese cuerpo que tiene que servir como engranaje para la máquina productiva, a sociedades de control, que son actualmente nuestras sociedades, son sociedades de control biopolíticas, donde lo que interesa ya no es el territorio, donde lo que interesa ya no es la soberanía, sino que lo que interesa ahora es el control de la vida en todos sus registros y en todas sus presencias. A eso llamamos biopolítica de la especie. Hemos pasado del ejercicio de poder sobre el cuerpo del individuo al ejercicio de poder sobre la población.
En el contexto histórico de Bolivia, obviamente se hace una lectura de lo que está pasando en el mundo, porque Bolivia no es una isla en el desierto del Sahara. Bolivia está incorporada dentro del mundo, de un sistema mundo moderno colonial. Y por lo tanto, se intenta, porque en estos 10 años es muy poco lo que se ha conseguido respecto a lo que es descolonizar, despatriarcalizar y sus dos grandes patas prácticas, que es luchar contra el racismo para descolonizar, porque la marca racial es lo que funda la colonialidad del poder, y desestructurar las marcas sexo-género-sexualidad, que son las que fundan la colonialidad de género. Es muy poco lo que se ha hecho. ¿Por qué? Porque Bolivia no es pues una sopa de leche, ¿no? No es un plato de leche, no es una taza de leche. Bolivia tiene correlaciones de fuerza muy profundas y esas correlaciones cambian cada vez, ¿no es cierto? Entonces es muy difícil la transición. Bolivia está en un proceso de transición de un estado colonial racista, patriarcal, homo, lesbo, trans, interfóbico, a un estado plurinacional que ojalá logre ser descolonizado y despatriarcalizado en algún futuro que ojalá lo podamos ver. Y Bolivia obviamente está metido en esto que llamamos la colonialidad del poder, que no es otra cosa que tratar de combatir los resabios de la colonia. Esa es la colonialidad del poder. Aquí ya no hay colonia. Lo que tenemos son resabios, modelos, patrones de poder, que operan como si siguiésemos en la colonia. Y esos patrones de poder son violentos. ¿Por qué? Porque se fundan pues en marcas identitarias coloniales. ¿Cuáles? La racial, fundamentalmente, y la sexualidad, que tienen que ver fundamentalmente con reproducciones de jerarquías dicotómicas, valorativas, muy profundas, que condenan a ciertas poblaciones a la inferioridad, a la explotación, a la dominación, porque si no fuese así, entonces estaríamos felices. ¿Sobre qué opera ese control de poder? Sobre 4 grandes ámbitos de la vida humana, que son el sexo, el trabajo, la autoridad y la subjetividad e intersubjetividad. ¿Qué le interesa controlar ese patrón de poder de la colonialidad, que aún perdura en nuestro país? Le interesa controlar básicamente recursos y productos de cada uno de estos ámbitos. Para el tema de la despatriarcalización, nosotros nos estamos encargando de trabajar qué significa el control sexo-género-sexualidad, porque es ahí donde se sustenta el poder patriarcal. Para el tema de la descolonización tendría que trabajarse todo todos estos registros y otros registros colaterales que no están acá presentes por fines explicativos, pero que transversalizan estos 4 ámbitos de la vida humana. Es decir, nosotros podemos ver dónde se actualiza, en qué dispositivo se actualiza cada uno de estos ámbitos. Desde la familia, la fábrica, el taller, la oficina, las instituciones del Estado. El Estado es el principal y por ende esa mirada o esa obligatoriedad institucional de práctica del compartirme con el otro, que es la sexualidad, como si la única fuese la combinación de esa hembra y ese macho convertidos en hombres y mujeres para diferenciarnos de la animalidad. Nosotros creemos que para despatriarcalizar lo primero que hay que hacer es pulverizar en las cabezas esa falsa mirada que deja fuera todo el pluriverso que está más allá de la hembra y el macho. Porque no es cierto que la presencia de los cuerpos sexuados es de hembras y machos. También están nuestros intersexuados, que nos vale madre, ¿no? Tenemos un niño que nació en el Alto, nos vale madre. ¿Por qué? Porque ese no es pues hembra y macho, no es hombre ni mujer. Pues ese está ahí. Y las compañeras transexuales también lo están. Como lo están los transgéneros, que violentan esa vaina llamada género, como lo están todas las otras formas de combinarme con el otro, porque me gusta, porque me interesa, porque es lo que yo deseo para compartir mi vida.
y que esa mirada hegemónica no lo ve. Y eso es profundamente violento. Y es profundamente parte de los ejercicios de poder que tienen que ver con el ámbito del sexo. Sexo, género, sexualidad. ¿Qué ha hecho la modernidad colonial para que nosotros pensemos de esa manera? Para que nosotros sigamos reproduciendo ese paradigma de la guerra por otros medios, porque ya no nos matamos de otra manera. ¿Qué ha hecho? Nos ha hecho creer que los seres humanos tienen un valor. Y cuando nos ha hecho creer que los seres humanos tienen un valor, lo que han hecho ha sido convertirlo en cosa. Porque aquello que tiene un valor, tiene una utilidad. Y al tener un valor, tiene un precio. Y al tener un precio es intercambiable. ¿Qué es lo que nos ha expropiado esa mirada de el capitalismo global? Porque detrás de todo esto está la mano negra del capitalismo mundial, que tiene que ver con todo esto. Un capitalismo mundial que ha hecho no solo poner valor a la vida humana, por eso es un diagrama biopolítico, sino que además nos ha vuelto equivalentes. Cuando tenemos un valor, somos equivalentes. Entonces, yo puedo cambiar esta taza con otra igual, esta jarra con otra igual. Nos ha extirpado la dignidad. La dignidad es la única cosa que no es intercambiable, que no se puede poner un valor. Y si nosotros queremos transformar los niveles de violencia, los ejercicios de poder, tenemos que tener la capacidad de reposición de la dignidad del otro, que está por encima de cualquier precio. De lo contrario, no es posible transformar nada, porque gracias a esta mirada que valora al otro, al valorar lo que haces es jerarquizarlo, asignarle en la escala valorativa un grado que generalmente está permeado por su raza, su sexo, género, sexualidad, que fundan además su clase. La gente racializada, sexo, género, sexualizada, pertenece a una clase. Y esa es la clase que va a ser explotada. Esa es la clase que va a ser discriminada. Esa es la clase que va a ser sometida. Porque ese es el lugar donde los hemos puesto. Si queremos transformar, tenemos que devolver este valor inalienable que se llama dignidad. Por eso tenemos la trata de la que va a hablar nuestro compañero. Por eso vendemos órganos, por eso vendemos mujeres, por eso vendemos nuestros niños, por eso los violamos, por eso hacemos un sinfín de cosas, porque al final de cuentas esa cosa tiene pues valor, es una cosa. Yo la puedo expropiar, puedo hacer con ella lo que quiera, porque es una cosa que está a mi disposición. Muchísimas gracias. Elementos para prevenir la trata de personas con fines de explotación sexual, impulsando la responsabilidad masculina. La trata de personas, es decir, la captación, el transporte, el traslado, la acogida y la recepción de personas con fines de explotación sexual y comercial, entre otros fines, tan absurdamente vigente en la actualidad, es en realidad un problema histórico cuyas raíces causales son multifactoriales, como alarmantes son también sus impactos y consecuencias en casi todos los rincones del mundo. En este preciso momento, millones de vidas, principalmente de niñas, niños, adolescentes y mujeres, padecen el yugo de estar sometidas a la voluntad de sistemas de control que las esclavizan, motivados por la ganancia que genera la explotación, es decir, el usufructo por el abuso de los servicios y cuerpos de esas personas. Se sabe que hombres adultos son los principales promotores, consumidores, agresores y generadores de las dinámicas que activan los mecanismos asociados al tráfico de personas con fines de explotación sexual. Sin embargo, niños y hombres jóvenes también pueden ser víctimas o pueden ser, en el extremo, involucrados como cómplices o victimarios en cualquiera de las etapas que configuran el desarrollo de dicho fenómeno. No obstante este complejo escenario, cabe resaltar que existen pocas investigaciones abocadas al problema de la trata de personas que, basadas en la perspectiva de género y con énfasis en el análisis de las masculinidades, tengan la intención de transformar la mentalidad machista que genera y estimula este flagelo,
para así avanzar hacia la posibilidad de un cambio sociocultural en el que se respeten en los hechos la dignidad humana y los derechos de las mujeres. De momento, las evidencias demuestran que la construcción de la masculinidad hegemónica en México, profundamente tradicional o machista, no solo sustenta un gran marco de actuación para la mayoría de los hombres que nacen o crecen en nuestro territorio, sino que también justifica y promueve el desarrollo de proxenetas, tratantes o padrotes, y de consumidores de cuerpos, toda vez que en esas imágenes de ser hombres se fusionan varias de las representaciones del poder patriarcal. Hombres con poder adquisitivo, libres, exitosos y seguros, seductores, temidos e impunes, hombres respetados e incluso admirados por otros hombres, sujetos que representan modelos tan fascinantes para algunos jóvenes que resulta difícil imaginar arquetipos no violentos que pudieran serles más atractivos. Por tales motivos, creemos necesario analizar los elementos que permiten que este tipo de modelo de hacerse hombre siga permeando en el imaginario social de varones jóvenes, para así diseñar propuestas metodológicas que promuevan la prevención de su involucramiento en el fenómeno de la trata de personas. La importancia de prevenir la participación de más hombres en este delito. Lo urgente nunca deja tiempo para lo importante. La anterior es una expresión popular que conviene retomar como preámbulo de las siguientes ideas que, a manera de reflexión y propuesta a la vez, deseo compartir en este encuentro. Cuando se piensa en el delito de la trata de personas, suele centrarse la atención en lo urgente, que, de acuerdo con los datos sobre mujeres cooptadas y desaparecidas, y dada la complejidad y extensión de las redes proxenetas, refiere instantáneamente a las personas, y dada la complejidad y extensión de las redes proxenetas, refiere instantáneamente a las necesarias medidas legales y judiciales destinadas a proteger a las víctimas y a castigar a los tratantes. Empero, la desigualdad, la corrupción, la impunidad y la injusticia, antivalores aún imperantes en mi país, entorpecen, limitan e impiden que las reformas de ley y algunas buenas voluntades políticas cumplan con sus propósitos de manera eficiente. Estamos, pues, andando por un camino aparentemente sin salida, evitando focalizar nuestra atención en lo significativamente importante. La trata de personas es una práctica cultural con una asombrosa capacidad de adaptación que se hereda de generación en generación. La trata de personas se fortalece día a día con la indolencia social. Es una oscura marca cultural, así como un modus vivendi que en ciertos contextos de nuestro país va de padres a hijos, de mayores a menores, de mentores a aprendices. Es una forma de vida que provee de bienes y servicios materiales y simbólicos que ningún otro oficio o trabajo, entre comillas, les puede ofrecer. Prevengamos, pues, la inserción de más hombres en este fenómeno. Y si bien estamos muy conscientes de que prevenir el involucramiento de más hombres en este problema no es tarea fácil, precisamente por lo que acabamos de decir, es decir, porque dicho modus vivendi les ofrece lo que difícilmente otra forma de ganarse la vida les puede brindar, creemos que visibilizar otras formas de construirse como hombres, promotoras del respeto a sí mismos, hacia las y los demás, desde modelos que fortalezcan el contacto con sus cuerpos, que generen la revisión de su sexualidad y faciliten su expresión emocional, promoviendo con ello la responsabilidad de sus actos, puede llevarlos a estar más conscientes de sí mismos y a generar cambios en sus comportamientos. Nuestros hallazgos. En este marco, al hablar en específico de hombres que compran cuerpos, cabe plantear algunas preguntas. ¿Es posible establecer una tipología del consumidor prostituyente? ¿Qué relevancia tiene para el estudio de la explotación sexual conocer las características o incluso el estado civil de los consumidores del sexo-servicio? ¿Qué mueve a muchos hombres a consumir cuerpos femeninos o feminizados sin cuestionarse en ningún sentido? ¿Qué les lleva a contratar los servicios de una niña, por ejemplo? Estas son algunas preguntas de investigación que deberían estudiarse si se toma en consideración el siguiente desafío. ¿Quiénes son esos hombres invisibles que constituyen la demanda? Desde lo que hemos logrado indagar con nuestras investigaciones, diversos estudios constatan que los hombres que compran servicios sexuales son de todas las nacionalidades, credos, razas y niveles socioeconómicos. La mayoría de ellos están casados y los hay de todas las edades. Uno de los resultados más notables del análisis de las entrevistas realizadas en un estudio francés sobre este problema
es que la mayoría de los hombres que consumen cuerpos no pertenecen a edades avanzadas, ni son jóvenes movidos por la chispa hormonal típica de su ciclo vital, sino que preponderantemente son hombres que tienen entre 35 y 50 años, casados o que viven en pareja, con alguna profesión y con recursos económicos relativamente holgados. De entre ellos, el 55% tenía uno o más hijos. Considerando la globalización en la que estamos, en la que nuestros países también se han insertado, cabe aquí una reflexión sobre las formas en que las regiones norte y sur se vinculan en el fenómeno de la trata y cómo, a partir de tal interacción, el uso de las nuevas tecnologías de comunicación potencia el desarrollo de estos mercados en los que usualmente se promueve el flujo de hombres blancos con alto poder adquisitivo en viajes de negocio o de placer, en los que países como México ofrecen, en un gran marco de impunidad, cuerpos de mujeres jóvenes, de adolescentes o de niñas vírgenes, como parte de una aventura profesional o hedonista que de hombres del sur a hombres del norte se puede pactar. Caso más raro aún es el estudio sobre el perfil de hombres víctimas de trata con fines de explotación sexual. Suelen ser niños, adolescentes o jóvenes que fueron enganchados desde su infancia en dinámicas orientadas a ofrecer placer a otros a través de sus cuerpos, expuestos a prácticas sexuales de todo tipo y sin medidas de protección para su salud física, menos aún para su salud emocional. En sociedades altamente marcadas por enfoques culturales tan machistas como la mexicana, llama la atención que el uso de estos individuos no sea ni tan limitado ni tan oculto, aunque también es necesario subrayar la falta de datos duros que puedan aclarar la magnitud de un fenómeno en el que la puesta en práctica de los códigos y mandatos patriarcales son también dirigidos al daño de otros hombres considerados inferiores, niños, homosexuales e indígenas, entre otros grupos generalmente en extrema pobreza, carentes de oportunidades para su desarrollo y sin herramientas ni apoyos para hacer valer sus derechos. Los desafíos de lo inacible. Conviene hacer hincapié en la importancia de abordar este problema de manera multifactorial en virtud de su complejidad, y para ello es necesario crear políticas públicas asertivas para hombres de acuerdo con perfiles específicos. Por ejemplo, hombres jóvenes potencialmente consumidores o proxenetas, hombres consumidores no necesariamente conscientes de que la prostitución puede ser parte del delito de trata de mujeres, pero no por ello exentos de responsabilidad, hombres encargados de promulgar leyes y de procurar e impartir justicia, policías, ministerios públicos, abogados, jueces, regidores, diputados, senadores, hombres involucrados de manera indirecta en las distintas etapas del fenómeno, taxistas, cantineros, meseros, responsables de hoteles, etc. Y como ya hemos enfatizado, hombres víctimas invisibilizados. En México se está trabajando incipiente pero de manera decidida en protocolos, reformas al marco legal y en otras medidas punitivas a fin de que se endurezcan las penas para los tratantes, que se castigue a los consumidores, se fortalezcan las redes de protección a las víctimas, se presten servicios a la comunidad en materia de información sobre los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, y sin embargo, desde nuestra perspectiva, sigue habiendo lagunas profundas en varios ámbitos. Una de ellas, fundamental para reducir el fenómeno de la trata, es justamente la apuesta preventiva, misma que no puede estar solamente dirigida a las potenciales víctimas, sino que debe incluir también en el desarrollo de sus estrategias a los posibles consumidores o incluso a aquellos jóvenes con potencial para ser tratantes, así como a todos aquellos hombres que de manera consciente o inconsciente participan en cualquiera de las etapas que conformarían la ruta crítica del fenómeno. Desde nuestro enfoque, consideramos que la trata de personas en México tiene una complejidad que implica el ejercicio de voluntades y capacidades intersectoriales, pues se trata de una práctica cultural antigua, aderezada por las extremas condiciones de pobreza estructural que se padecen en muchos puntos de nuestra república. Sumado a ello, la delincuencia organizada, que desde sus varias modalidades mantiene en jaque al país, un país tentado por el poder del dinero fácil, marcado por una constante violación de los derechos humanos, rematada por una indolente impunidad, obliga a que las soluciones a los problemas tengan que ser pensadas desde una lógica integral. Se requiere, por ejemplo, de acciones creativas y de largo aliento, tendientes a promover y restaurar la cohesión social, incluyendo ejercicios de sensibilización y promoción de la responsabilidad masculina mediante procesos de reflexión de lo que significa ser hombre desde enfoques alternativos. Propuestas desde el tercer sector. El trabajo de la sociedad civil organizada en México, supongo que también por acá, es permanentemente arduo y complejo.
avanza en contracorriente de una dinámica sociocultural, económica y política que genera desigualdades, omisiones e injusticias. De ahí nuestra transformadora razón de ser, de ahí la necesidad de imaginar, de participar, de incidir, de promover cambios, de denunciar, de sistematizar para generar y compartir conocimientos. Si bien nuestro andar puede llegar a ser cansado, también es necesario, retador, esperanzador e implica perseverar, aprender, crecer en lo teórico y en lo metodológico sin abandonar la creatividad. Requiere también de fomentar la colaboración. En el último par de años, en Gendes hemos avanzado en el análisis crítico sobre el involucramiento masculino en el delito de la trata de personas, a través de investigaciones que hemos convertido en textos. Un estado de la cuestión que da cuenta de la literatura existente en la materia, un diagnóstico sobre la construcción y reproducción de la masculinidad en relación con la trata de mujeres y niñas en Tlaxcala, y un análisis sobre los argumentos que esgrimen los hombres que ejercen consumo sexual, que intitulamos Hombres que compran cuerpos. Tales estudios fueron posibles gracias al generoso apoyo de organizaciones aliadas en el DF, San Luis Potosí y Tlaxcala. Aprovechando los hallazgos y la sinergia desatada tras la puesta en marcha de estos retos intelectuales, también nos hemos dado a la tarea de elaborar propuestas de intervención orientadas a prevenir el consumo de cuerpos. Así, a partir de 2012, hemos impartido y replicado un proceso de capacitación que denominamos Formación Metodológica en Masculinidades y Trabajo con Hombres para Desalentar la Trata de Personas, el cual consta de 6 módulos temáticos que permiten tanto la revisión vivencial de los aspectos teórico-temáticos, que permiten tanto la revisión vivencial el cual consta de 6 módulos temáticos que permiten tanto la revisión vivencial de aspectos teórico-metodológicos vinculados a la trata, como la construcción de las estrategias de prevención y atención del hombre en este fenómeno. Es este un reto formativo diseñado para fortalecer las capacidades de quienes ya están trabajando para erradicar el problema de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, con el objeto de fortalecer tanto sus habilidades profesionales como sus capacidades intelectuales, a fin de mejorar y ampliar sus impactos, independientemente de que actúen desde la sociedad civil organizada, desde el sector académico o desde alguna instancia de gobierno. Con duración de 96 horas, este proceso de fortalecimiento de capacidades contiene todos los componentes necesarios para garantizar su replicabilidad y ha sido instrumentado con éxito tanto en la Ciudad de México como en otros puntos de la República. En paralelo, hemos diseñado y compartido una guía metodológica para prevenir el consumo sexual que se intitula Hacia otras sexualidades, una alternativa para reducir la explotación sexual de personas, consistente en un taller vivencial de 32 horas dirigido a hombres que aceptan ejercer consumo sexual. Confrontando nuestro propio pesimismo, este ejercicio nos ha demostrado la disposición de muchos masculinos para participar en procesos de reflexión de este tipo, pues casi la mitad de los participantes que hemos recibido han acudido mediante convocatoria abierta, mientras que la otra mitad ha llegado a través de nuestros contactos con organizaciones hermanas, tanto en el DF como en los estados de Hidalgo, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala hasta el momento, mismas que nos canalizan a hombres que atienden en sus espacios institucionales. Entre los temas que se revisan en este proceso de reflexión destacan género y masculinidades, autoconocimiento, cuerpo y emociones, sexualidad, con énfasis en la sexualidad masculina, violencia contra las mujeres, violencia sexual, trata de mujeres con fines de explotación sexual, marco legal y sus implicaciones, cuerpo y emociones, cerrando con masculinidades igualitarias, promotoras del buen trato. La guía, con todos los elementos metodológicos para poder replicar este taller en cualquier lugar interesado, fue presentada a principios del 2014 y puede ser utilizada por ustedes si deciden bajarla de nuestra página electrónica. Y si bien las expectativas de este tipo de intervenciones siempre deben mantenerse realistas, algunas de las expresiones manifestadas por los participantes nos permiten documentar un cierto grado de optimismo respecto del potencial de este instrumento. Asimismo, en estos días estamos por sacar a la luz pública una nueva guía para prevenir en niños y adolescentes su involucramiento en este fenómeno. Se llamará Machismo no es destino, y sus contenidos promueven en las citadas poblaciones la reflexión sobre proyectos de vida respetuosos, solidarios y constructivos, de manera que su horizonte futuro trascienda la cultura local, centrada en la desigualdad y violencia hacia las mujeres. Reflexiones finales en lógica de responsabilidad compartida. Si bien queda un vasto camino por recorrer, es importante reconocer también que ya se está andando. Sin afán de hacer un uso optimista del cliché, creemos que las soluciones realmente efectivas para abatir el complejo fenómeno de la trata de personas, como otros que afectan los derechos de las mujeres, están en las manos de todas y de todos.
El Estado tiene una obligación determinante que debemos exigir, pero erradicar este delito también es tarea de las y los ciudadanos que compartimos y reproducimos esta cultura, esta lógica de género. En el caso de los varones, la mejor forma de incidir, lo reiteramos, es a través de la prevención, ofreciendo modelos alternativos positivos de ejercer su masculinidad. Hombres responsables, hombres que no necesiten de la imposición del control, del abuso del poder y de la violencia para ser hombres. Hombres con conocimiento de su cuerpo y conciencia del ejercicio de su sexualidad. Hombres que asimilen otras formas de vivir su masculinidad y comprendan que son sujetos sociales en construcción permanente. Hombres capaces de ver e interactuar con las mujeres como iguales, dejando de considerarlas como objetos, productos o fuentes de goce, de riqueza o de servicio o de servidumbre, para verlas como sujetas libres y seguras, con derechos plenos, en un contexto en el que, a pesar de discursos triunfalistas en distintos ámbitos, se mantiene vigente como desafío el ejercicio de la igualdad sustantiva. Somos mujeres y hombres en ejercicio de nuestros deberes como ciudadanos somos mujeres y hombres en ejercicio de nuestros deberes como ciudadanos. En general, nos han enseñado a ser personas de bien. El género, o la lógica de género, la llevamos a la práctica día con día. Por tal motivo, y parafraseando a Michel Foucault, quizás el objetivo de hoy en día no sea descubrir lo que somos, sino reconvertir lo que somos. Tenemos que imaginar y desarrollar lo que podríamos llegar a ser. Responsabilicémonos, es importante, ya que lo urgente es actuar ya. Muchas gracias. Mucho hace tiempo es una cita de Boaventura da Sousa que la he encontrado en un texto de Lilian Celeberti, pero me gustó también mucho lo que plantea Lilian y me voy a permitir entonces compartirlo con ustedes. Ella dice: es necesario recorrer un camino de debate, de confluencia de experiencias y reconocimiento de las nuevas formas de sociabilidad, de nuevas subjetividades, de nuevas culturas políticas, para poder, y esta es la cita de Boaventura da Sousa, reinventar un mapa emancipatorio que no se convierta gradualmente en un nuevo mapa regulatorio, y reinventar una subjetividad individual y colectiva capaz de usar y querer usar ese mapa. Sería el camino para delinear un trayecto progresista a través de una doble transición epistemológica por un lado y societal por el otro. Entonces este texto es una combinación entre Lilian y Boaventura da Sousa. Hace muchos años, deben ser en los 90, escuché a Boaventura da Sousa hablar de esta alerta, ¿no? de que los marcos o el mapa emancipatorio se vuelven un nuevo mapa regulatorio, nuevos deberes ser, es decir, que hay un trueque, y personalmente me tocó mucho porque creo que ese es un riesgo y un tema que está pasando y que lo vemos desde las feministas con el tema, por ejemplo, del feministómetro. O sea, ¿es o no es feminista? Ya de una vez di, pero yo puedo decir lo que sea. O sea, ¿en qué realmente, dónde está la esencia del feminismo, más allá de los discursos, en la vida cotidiana? No, perdón. Encontré estas dos caricaturas y el título de esta lámina es Feministas patriarcales y patriarcas feministas, ¿no? O sea, mi pregunta es si estamos ante una situación donde se está volteando la tortilla y si no es un desorden para seguir con el discurso, el lenguaje del desorden que reproduce en realidad el viejo orden, ¿no? O sea, pienso que cuando hablamos de poder tenemos un poco estas dos imágenes que están caricaturizadas y que son, uno el de la mujer dominante, el de la mujer que está reproduciendo los patrones patriarcales, ¿no? Las mismas formas patriarcales, muy violentas también, y por el otro lado los hombres que están liderizando las luchas feministas, ¿no? Entonces la pregunta es, pero ¿qué dilema nos plantea, para seguir con la idea de los dilemas que me gusta mucho, pero también descubrir cuáles son los falsos dilemas, de qué en realidad estamos hablando? Hay una mujer española que es Coral Herrera, que tiene un blog muy interesante y muy provocador, y escribe sobre muchos temas, y creo que desde ángulos o miradas alternativas, provocadoras también,
y muy cuestionadoras, y ella dice, ella habla de despatriarcalizar el feminismo, ¿no? Dice, el patriarcado dentro de nuestros movimientos feministas se expresa fundamentalmente a partir de jerarquías que establecemos entre nosotras y a partir del pensamiento binario que nos obliga a definirnos en oposición a las otras. Esta construcción del nosotras en oposición a las otras. Aquí he subrayado dos temas que creo que son fundamentales, y de lo que he podido escuchar, que ha sido muy poco esta mañana, también creo que está este tema de las otras mujeres, quiénes son las otras mujeres, y el tema de las jerarquías, ¿no? No he encontrado otros artículos, otros que hablen sobre esta idea de despatriarcalizar el feminismo, pero creo que es una idea o un planteamiento muy importante a discutir, por lo menos en esta línea de la necesidad de abrir espacios de discusión también al interior o entre corrientes feministas. Esta idea de nosotras versus las otras creo que está exacerbada en este momento también en nuestro país, porque creo que hay la necesidad de posicionarse en contraposición a, y de nuevamente revisar quiénes somos nosotras y quiénes son las otras, ¿no? En este proceso, obviamente lo que ocurre es que resaltamos o reforzamos lo particular por encima de lo que nos une, ¿no? Creo que en general en el país hemos atravesado un periodo de reconocimiento, pero exacerbación de lo particular, que obviamente también ha impregnado las relaciones y las luchas entre las mujeres, pero que de alguna manera también nos está impidiendo construir puentes. Y también nos está impidiendo, creo, relacionarnos y poder identificar qué es lo sustantivo, dónde nos podemos encontrar y dónde están realmente ancladas las diferencias de fondo. ¿Cuáles son algunas de las expresiones, digamos, o consecuencias de esto? Por un lado, el feministómetro. En Cali hace poco yo expuse sobre esta idea y ella reivindicó mucho el derecho de los sujetos a nombrarse, porque algún poder que tenemos es o que nos atribuimos es este poder de nombrar a las otras y a los otros como creemos que en función a nuestra propia concepción de quiénes son, ¿sí? Yo recuerdo una vez haciendo una encuesta para una evaluación del programa de VIH, en el formato decía trans, ¿no? Y ahí la reivindicación de las mujeres trans es la que debía decir mujeres, porque ellas se definían como mujeres. Entonces había toda una discusión de categorías, ¿no? Las categorías formales, las que las aprueba la ONUCIDA, las que dice la OIT, las que cree el Estado plurinacional. Entonces es un poder, o sea, el poder de nombrar y de construir al sujeto, la sujeta y su identidad es un poder muy importante, y cómo nos referimos también a las otras mujeres. El poder de incluir y excluir, ¿sí? A partir de ese evento en Cali donde evaluamos el tema, o donde vimos el tema de evaluación de políticas públicas, me quedó sonando y escribí un artículo en mi blog sobre el tema de la inclusión, porque parece un concepto, o sea, parece ya un concepto non plus ultra, vamos a incluir, queremos una sociedad incluyente, pero en la sesión de clausura se paró una mujer indígena y dijo, nosotras no queremos ser incluidas a ninguna parte y por nadie, ¿sí? O sea, la inclusión es una representación, ahí me puse a reflexionar, muy patriarcal, de benevolencia, o sea, nosotros te vamos a dar el derecho de pertenecer a este lugar, a este espacio, a esta categoría, ¿no? Entonces creo que es muy importante reflexionar sobre estos conceptos que parecen engatusarnos, parecen muy atractivos, parecen ser muy revolucionarios, pero en realidad sí, cuando alguien incluye a otro es que tiene el poder de incluirlo y está decidiendo incluirlo, es decir, esa es una benevolencia que solo reafirma y reproduce los esquemas y las relaciones de poder. Y hay las que en esta construcción de nosotras y las otras desde la oposición, siempre hay las que no son ni chicha ni limonada y que nos incomodan, ¿no? O las que son, como creo que son estas, una pregunta que yo me estaba haciendo es ¿quiénes son los sujetos y las sujetas actuales de las políticas públicas? O sea, las políticas públicas lo que necesitan es un sujeto que no se mueva, o sea, es la mujer, además en singular, o es el hombre. Y resulta que ahora tenemos sujetos y sujetas cambiantes, con múltiples identidades, pero además
sujetos cuyas identidades mutan en el tiempo. Una figura que para mí es muy interesante de analizar es este de los jóvenes que viven en el área rural y que migran los sábados y domingos al Alto. Pero, o sea, esa migración tiene un traslado, digamos, geográfico, pero también tiene un cambio de identidades. O sea, el joven que vas a ver en la comunidad o la joven no es la joven que vas a ver en el Alto. Entonces, ¿a quién vas a dirigir? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama y quién lo llama? En este tema del reconocimiento de los otros, las otras, algo que es importante de reflexionar, y en esto de los temas de abrir espacios de debate y de discusión, es que este reconocer al otro, la otra, no es un tema de voluntad, no es un tema de que yo soy buena, entonces reconozco, ¿no? Sino es un proceso mucho más complejo. Volviendo a Lilian Celeberti, ella dice, uno de los desafíos que tensiona los espacios de articulación es, en primer lugar, el reconocimiento de cada uno o cada una como actor o actora legítima de esta búsqueda. Sería ilusorio pensar que este reconocimiento es un acto inmediato y natural de nuestras aspiraciones humanistas. El reconocimiento del otro o de la otra como actora de la construcción de un espacio democrático no está fuera de las relaciones jerárquicas de poder construidas socialmente, ni de la tensión inherente a la definición de nosotros, otros o nosotras y otras. Acordándome de una charla con Lupe, he titulado esta lámina Toxicidad patriarcal entre mujeres. Y es otro tema que me está, ahí estoy hablando desde mis incomodidades, ¿sí? Y yo sí creo que en esta misma línea de pensar el patriarcado o los feminismos patriarcales, hay una necesidad de trabajar o de poner en discusión nuevamente el tema de las relaciones entre mujeres. Tiene que ver obviamente con esta idea de nosotras versus las otras, ¿sí? Pero creo que hay unos procesos muy complejos, mucho más complejos, de naturalización de la violencia, de reproducción de la violencia, del maltrato, de invisibilización y ninguneo, ¿sí? Del desprestigio, de esta idea de las rudas sobre las suaves, nuevos modelos, volviendo a Boaventura da Sosa, que se confrontan con esto que es la mujer poderosa, ¿no? Y a mí me parece mucho más complejo porque frente a una mujer, lo que creo que me pasa, pero en general veo también que pasa en muchos espacios, es que no tienes claro dónde está el enemigo. O sea, es muy claro confrontarte cuando es un hombre que te está maltratando, cuando es un hombre que te está violentando, cuando es un hombre que está desconociéndote, pero no es tan claro cuando es una mujer. Y lo que he visto es que te quedas paralizado. O sea, hay un proceso realmente de desempoderamiento y muy complejo, porque sí, he visto espacios donde realmente se naturalizan esas formas patriarcales, esas formas tóxicas, estas formas que no son otras, ¿sí? Y que, como yo digo muchas veces, apestan a patriarcado. ¿Cuáles son, creo, algunos retos, y seguramente muchos más? Y yo creo que este tema de hablar de las jerarquías patriarcales que reproduce el feminismo institucional y también el no institucional, y que se anidan en muchos de nuestros colectivos. Se están abriendo espacios de discusión desde varias ONGs aquí en Bolivia sobre estos temas, y creo que es una oportunidad, pero creo que hay que entrar al